En medio del ruido, el lujo y la prisa, todavía existen hombres que recuerdan lo que significa ganarse el pan con las manos. Esteban Rivas es uno de ellos. Sobre la avenida Insurgente Sur, donde un anciano de cabello gris camina con paso tranquilo, cargando una mochila vieja. Los autos lo rodean, los claxones suenan, pero él no se inmuta. Voy a llevarme 5 camiones Mercedes, dice sin levantar la voz. 3 hombres al otro lado del mostrador se miran, dudan un segundo, y luego estallan en risas. Lo que no sabían esos vendedores era que acababan de reírse del cliente más importante de sus vidas. La concesionaria Méndez Motors, en la Colonia del Valle, brilla como un templo del acero. Camiones Mercedes-Benz plateados se alinean bajo luces LED. El aire huele a pintura nueva, a caucho, a poder. La fachada de vidrio refleja la ciudad, edificios de lujo, cafeterías de marca, hombres con trajes caros que hablan por teléfono sin mirar a nadie. Entre ellos, entra don Esteban Rivas, 68 años. Su ropa, una chaqueta de mezclilla limpia, pero gastada, botas de trabajo y una gorra con el logo de Transportes Rivas. Sus manos muestran callos, pero sus ojos tienen esa calma que solo da la experiencia. Los vendedores, Álvaro, Mauricio y Ricardo, lo observan desde lejos. Álvaro murmura: otro curioso. Seguramente viene a pedir presupuesto para un sueño imposible. Mauricio ríe. O para tomarse selfies con los camiones. Ricardo asiente, mientras acomoda unos folletos relucientes. Don Esteban avanza despacio, toca el guardabarros de un Actros blanco, lo observa como quien saluda a un viejo amigo. Buen motor, susurra. El OM 471, 6 cilindros. Torque perfecto para la sierra. Los 3 se miran sorprendidos, pero aún incrédulos. Afuera, un Audi negro se detiene. De él baja Rodrigo Méndez, el dueño, traje azul marino, mirada fría, gesto de poder. Habla por teléfono sobre una licitación de carga industrial. En ese mundo, los hombres como don Esteban simplemente no existen. Pero hoy, el destino le tiene preparada una lección que ni todo su dinero podrá comprar. El piso pulido de Méndez Motors reflejaba como espejo el techo metálico. El Actros blanco, recién lustrado, parecía respirar bajo las luces LED. Don Esteban Rivas pasó sus dedos por el borde del guardabarros y por un segundo cerró los ojos. No era un gesto de ostentación, sino una memoria. El olor a pintura nueva se mezclaba con un recuerdo remoto. Grasa, diésel, lluvia sobre asfalto caliente. Lucía, su esposa, sonriendo desde la puerta de la casa con una taza de café en manos pequeñas. Buenos días, señor, dijo Ricardo, el más joven, con una sonrisa ensayada. ¿Busca información general? Le puedo ofrecer un folleto con las versiones y precios aproximados. Álvaro avanzó un paso y le puso la mano en el hombro a Ricardo para recordarle quién mandaba en piso de ventas. Sonrió ladeado, esa mueca de quien se cree listo. Para ver los camiones hay una lista de espera, don. Hizo una pausa calculada, mirando la gorra ajada. ¿Rivas? ¿Transportes Rivas? Así es, respondió Esteban, sin apartar la vista del camión. Y no vine a ver, vine a comprar. Mauricio, el veterano, acomodó su corbata. Tenía 44 años, 2 divorcios, y una habilidad particular para encontrar los puntos débiles de cualquiera. Se acercó sin prisa. Todos venimos a comprar, señor, ironizó con cortesía. Hasta que sale el número. ¿Quiere pasar a la sala de espera? Ahí tenemos café. Esteban giró apenas el rostro. En sus ojos no hubo enojo, sino paciencia. Quiero 5 unidades, 2 Actros 6.4, un Arox azul para obra pesada y 2 Atego. Ricardo parpadeó. Álvaro soltó una risita corta. Mauricio negó con la cabeza, divertido. Señor, dijo Álvaro, cada Actros supera los $100,000. Y los plazos, las garantías, la prep. Esteban le cortó suave. No tengo prisa, prefiero que lo hagan bien. Hubo un silencio mínimo. El Audi negro estacionó frente a la puerta. Un chofer abrió la puerta trasera.
Rodrigo Méndez, dueño de la concesionaria, bajó con un portafolios de cuero y ese temple de quienes hacen llamadas que mueven millones. Esteban apenas lo registró. Rodrigo sí vio, desde lejos, la espalda ancha y la gorra. No le sonó nada. Todavía. Álvaro, crecido, volvió al ataque. Para pedidos corporativos, pedimos cita previa. Y por política, verificamos capacidad de compra antes de mostrar configuraciones. No tenemos fotos con camiones, si eso buscaba. No vine a tomarme fotos, dijo Esteban. Vine a cerrar. Mauricio usó su tono híbrido de amabilidad y filo. Le voy a ahorrar una vuelta, don Esteban. Hay opciones más accesibles en otras marcas. Aquí trabajamos con operadores grandes. Yo soy un operador grande, contestó Esteban, sin alzar la voz. 34 unidades activas, 5 rutas hacia Querétaro, Toluca y Puebla, 2 nocturnas al Bajío. Claro, musitó Álvaro. ¿Y todo eso con esa mochila? Esteban la bajó despacio. La cremallera se atascó, como siempre, y la obligó con 2 dedos. Sacó una carpeta plástica amarilla. Documentos. Actas constitutivas. Constancias fiscales. Estados de cuenta con sellos bancarios. Cartas de crédito vigentes. Los puso sobre el cofre del camión con un cuidado casi ceremonial. Ricardo, que era el único con genuina curiosidad, avanzó medio paso. Álvaro lo detuvo con la mirada. Mauricio tomó la primera hoja. La leyó sin comprender. Pasó a la segunda. Notó los logos, los montos, los sellos, la firma electrónica. Se le tensó la quijada. ¡Esto!, dijo Mauricio, tragando saliva. ¡Álvaro, ven! Álvaro se acercó con desgano, pero los números lo pusieron serio. El aire cambió un grado. Ricardo tragó y se apartó un paso, como si hubiera tocado un interruptor que no debía tocar. Esteban no sonrió. Tampoco se complació. Siguió mirando el Actros como si fuera un viejo caballo que había decidido volver a domar. Mi esposa, dijo entonces, sin que nadie le preguntara. Solía decir que la gente oye mejor cuando bajas la voz. Mauricio levantó la vista, desconcertado. ¿Su esposa? Lucía. Se fue hace 2 años. Cuando ella vivía, nunca me dejó perder el piso. Y cuando murió, supe que lo único que tengo de verdad son mis manos y mi palabra. Todo lo demás se va. Ricardo bajó la cabeza. Álvaro cerró la carpeta con torpeza. Mauricio carraspeó. La escena ya no era una transacción, sino algo más íntimo, incómodo. En el vidrio de la oficina, Rodrigo Méndez observó, calculador, sin saber aún qué estaba viendo. Álvaro intentó recomponer su guión. Disculpe, no fue nuestra intención. Fue su intención, lo corrigió Esteban con una calma que dolía. Fue su reflejo. No me ofende, solo me recuerda lo que no quiero olvidar. Mauricio, a la defensiva, buscó retomar el control. Podemos sentarnos, pero también necesitamos validar que no vine a perder su tiempo. Esteban guardó la carpeta, empujó la cremallera rebelde. El tiempo de ustedes vale. El mío también. Les propongo algo sencillo. Me atienden como a cualquiera y yo compro como siempre, sin tratos especiales, sin humillaciones. Se hizo un silencio denso. ¿Café?, ofreció por fin Ricardo, con voz suave. Un café estaría bien, dijo Esteban, negro. Caminaron hacia la mesa de reuniones de cristal. En la pared, un render de un Actros subiendo una pendiente con niebla. Mauricio dispuso 3 carpetas técnicas. Álvaro abrió la laptop y puso en pantalla las configuraciones disponibles. Ricardo trajo 2 tazas y el vasito de agua. Voy a ser franco, dijo Esteban, sentándose. No necesito que me vendan. Necesito que me sirvan. Si me ayudan a que mis choferes ganen tiempo y mis camiones paren menos en taller, yo pago lo justo y vuelvo. Si no, me voy a otro lado. Mauricio asintió, ahora sí con respeto. ¿Qué rutas quiere cubrir con el Arox? Cemento y acero para obra. Subidas bruscas. Necesito torque más que velocidad.
OEM 471, 6 cilindros, 450 caballos, dijo Esteban antes que él. Frenos auxiliares potentes. En la sierra, un freno mal calibrado no perdona. Rodrigo Méndez entró sin hacer ruido. Llevaba el ceño apenas fruncido, como si lo molestara una mosca invisible. Buenos días, saludó, midiendo a Esteban. Rodrigo Méndez. Esteban Rivas, respondió el hombre sin levantarse. Vine a comprar 5 camiones y la casa es seria. Rodrigo lo sostuvo con la mirada. No era un desafío, era un reconocimiento. Se dio cuenta, de golpe, de que en esos ojos había horas de carretera, funerales, madrugadas con café frío y llaves inglesas, de que el traje caro podía ganar licitaciones, pero no respeto. El respeto se gana en otros lugares. En esta casa, dijo Rodrigo, lo somos. Álvaro y Mauricio intercambiaron miradas cortas. Ricardo respiró, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Esteban rompió la línea de fuego con una pregunta técnica sobre intervalos de mantenimiento. Nadie volvió a reír. Y sin embargo, la herida quedaba abierta. Lo que había pasado hacía 5 minutos no desaparecía con una carpeta de especificaciones. Antes de ver contratos, dijo Esteban, rematando el café, quiero ver algo. Diga, respondió Rodrigo. Quiero que sus 3 vendedores me muestren, cada uno, una decisión que tomaron en el último mes a favor de un cliente que no podía pagar de inmediato. Sin mentir, con nombre, con costo y con resultado. Aquí mismo, ahorita. Había puesto una prueba, no de dinero, sino de criterio. Mauricio se aclaró la voz. Yo negocié con logística una entrega parcial para que un cliente pequeño no perdiera un contrato. ¡Nombre! ¿Fecha? ¿Qué perdiste tú? Preguntó Esteban, directo. Mauricio dudó. Perdí mi bono de eficiencia de mes. Esteban asintió. Ricardo intervino. Yo conseguí una demo de fin de semana para una cooperativa de Tlaxcala. Tenían miedo de firmar a ciegas. El demo costó diésel y un chofer de prueba, pero volvieron con 2 apartados. ¿Y tú? Miró Esteban a Álvaro. El silencio se hizo largo. Álvaro apretó los labios. Los ojos de Rodrigo eran bisturí. Yo no tengo nada así, admitió por fin. No en ese sentido. Gracias, dijo Esteban, sin sarcasmo. La honestidad también cuenta. Rodrigo respiró hondo, calibrando lo que acababa de pasar. La autoridad, por primera vez en mucho tiempo, no venía del despacho principal. Esteban se puso de pie lentamente. Las rodillas le tronaron como madera. Necesito 5 camiones, sí, pero lo que de verdad necesito es que alguien me atienda como a una persona, no como a una estadística. Si hoy no pueden, vengo mañana. Si mañana tampoco, voy a otra parte. Lucía me enseñó a no forzar lo que no es. La mención de Lucía dejó una bruma suave. Esteban guardó la taza, como si fuera suya. No lo era, pero su gesto hacía parecer que cuidaba la casa de otros. Señor Rivas, dijo Rodrigo con voz limpia, aquí tiene mi palabra. Hoy lo atendemos como se debe, y mañana también si hace falta. Su palabra no me alcanza, replicó Esteban. Quiero su proceso. La palabra se la lleva el viento. El proceso se queda cuando usted no está. Rodrigo lo miró un segundo más, como si acabara de descubrir una grieta en su propio edificio perfecto. Entonces, verá nuestro proceso, concedió. Y si algo falta, lo cambiamos. Esteban asintió. La herida seguía ahí, y sin embargo, el aire respiraba diferente. Se había plantado una semilla. La lluvia amagó sin caer. Las nubes, negras, se apilaron sobre Insurgentes, como si esperaran su turno. Adentro, el aire acondicionado zumbaba con obstinación. La primera grieta ya estaba abierta. No era financiera, era humana. Rodrigo ordenó que les trajeran todas las fichas técnicas, sin filtros previos. Mauricio pasó la página de consumos a Esteban y se contuvo de explicarle lo obvio.
Ricardo pidió a Taller que le prepararan un demo para las 5 de la tarde. Álvaro apretó el mouse hasta que el cursor tembló. «Quiero sumar algo», dijo Esteban, clavando la vista en el arox azul del catálogo. «No solo torque, necesito soporte en ruta. Mis choferes paran en San Martín Texmelucan y en San Juan del Río. Cuando se queda un camión, no necesito un poema, necesito un técnico y un repuesto». «Tenemos cobertura con proveedores», respondió Mauricio. «Contratamos grúas, mandamos asistencia y...» «¿En cuánto tiempo?», cortó Esteban. «Depende. No depende. O llega o no llega». Mauricio tragó. «Podemos comprometer ventanas», intervino Rodrigo. «No perfectas, pero medibles. Si fallamos, bonificamos». Esteban lo midió. «Eso sí es proceso». Ricardo regresó con 3 llaveros. «Tenemos el demo a las 17 Cs. Si quiere, yo lo acompaño al circuito». «Quiero que me acompañen los 3», dijo Esteban, mirando a los vendedores. «Y usted, si puede», añadió hacia Rodrigo. Álvaro abrió los ojos. «¿Al circuito?». «A una vuelta corta. Nada heroico. Solo quiero ver cómo trabajan juntos. Si voy a dejarles 5 unidades y la confianza de mi gente, quiero saber con qué equipo lidio cuando algo truene a medianoche». El reloj marcaba las 13:40. Había tiempo de sobra para ponerse nerviosos. Rodrigo llamó a su asistente, movió 2 reuniones, ordenó que Santana, el jefe de taller, estuviera listo a las 17 horas, con el demo calibrado. Mauricio llamó a su exmujer para mover la hora de recoger a León hijo. Álvaro buscó excusas en su agenda, pero no encontró ninguna que no sonara cobarde. Ricardo sonrió, como si alguien por fin hubiera encendido la luz donde él vivía desde hacía rato. «Antes de salir», dijo Esteban, «hay algo que no voy a negociar». «Dígame», respondió Rodrigo. «Mis choferes no son números. Quiero que su capacitación no se limite a manuales. Quiero una clase práctica con un instructor que haya manejado de verdad, no que solo repita el folletito. Un chofer bien entrenado frena una tragedia». Santana, que acababa de entrar, olió su nombre sin que lo dijeran. «Yo me encargo», dijo, áspero. «Y no les voy a hablar promocional, no voy a hablar bonito». «Mejor», respondió Esteban. «Lo bonito no frena en bajada». Tensión. Pequeñas decisiones que cambian el aire, una tras otra. Primer giro. El vacío del arrogante. Álvaro sintió, como un estilete, algo que no había querido mirar. Su padre había sido chofer. Lo recordaba regresando con las manos enrojecidas y el humor roto por un retén absurdo. Álvaro había decidido no ser como él. Estar limpio. Oler a perfume. Mirar a los de manos sucias desde arriba porque le dolía mirarlos desde el lado. Ese era su vacío. «¿Todo bien?», le preguntó Mauricio en voz baja. Álvaro exhaló. «Sí». Segundo giro. La fuerza moral del humilde. Ricardo caminó a bodega a buscar cascos y chalecos. Saludó a Berenice, recepcionista, que le guiñó un ojo. No era flirteo, era cariño. Ricardo era de los que arreglaban impresoras, pedían comida para todos y se quedaban tarde sin quejarse. Nunca había vendido más que cumplible. Ese día, por primera vez, se sintió en el centro de algo que importaba. A las 16:55, el cielo cedió y cayó una lluvia fina, tosuda. El demo, un Actros blanco, rugió cuando Santana giró la llave. Don Esteban se subió primero. Rodrigo tomó el asiento del observador. Ricardo, Mauricio y, con desgana escondida, Álvaro ocuparon la fila posterior. «Cinturones», dijo Esteban. Se abrocharon. La primera vuelta fue prudente. Esteban movía el volante con un respeto casi amoroso. Sintió el freno motor, probó el embrague, escuchó con la piel el rumor del diferencial. Santana anotaba algo en una libreta mugrosa. El hombre y su libreta parecían de otra época, pero nadie discutía sus manos. «Ahora», dijo Esteban. «Simulación.
Camión cargado en bajada mojada. ¿Listo? ¡Listo!, dijo Santana, ajustando la configuración. Álvaro, danos la instrucción, pidió Esteban sin girar. ¿Yo? Tú. Eres venta. Dime qué harías si un cliente te llama a las 3 de la mañana. Se me fue el camión en la bajada. ¿Qué hago? El parabrisas batió la lluvia. Álvaro sintió un calor incómodo en la nuca. Le diría que se orille, que llame a asistencia. ¿Y mientras llega? Insistió Esteban. Álvaro calló. No sabía. Mauricio quiso entrar, pero Esteban levantó la mano. No lo salves. Ricardo, en cambio, dijo con timidez. Yo aprendí algo con mi tío. En bajada, si entraste muy fuerte, no pelees con el freno normal. Freno motor primero, caja abajo a tiempo, deja que el camión te escuche. Y si no alcanza, usa paro de emergencia. Santana lo miró con una ceja alzada. ¿Tu tío manejaba? Doble rodada, 25 años, respondió Ricardo. ¡Se nota!, gruñó Santana, que en su idioma significaba bien. Tercer giro. El arrogante empieza a transformarse. El Actros encaró la rampa. Esteban dejó que la gravedad hablara y luego la mandó callar con el freno motor. No hubo heroísmo. Hubo técnica. Álvaro, por primera vez, escuchó cómo un camión piensa. El miedo que traía escondido, ese que olía a su padre, al retén, al accidente del vecino, se mezcló con una vergüenza más limpia. No saber. No era pecado no saber. El pecado era despreciar a quien sí sabía. Dieron 3 vueltas. En la última, Esteban se orilló. Apagó el motor. El silencio quedó gordo como nube. Vendo cuando entiendo, dijo Esteban. Y entiendo cuando escucho. Se volvió hacia los 3. Hoy escucharon. Mañana veremos si aprendieron. Regresaron empapados. Berenice les acercó toallas y café. La concesionaria olía a humedad y a comienzo. «Hay algo más», dijo Esteban, de pie junto al Actros, como si hablara con un compañero viejo. «Quiero firmar, pero quiero firmar un acuerdo de servicio con tiempos comprometidos, instructor de ruta y bonos por cumplimiento. Y quiero que Álvaro sea mi punto de contacto». Álvaro levantó la cabeza, incrédulo. ¿Yo? Tú. Te hace falta ensuciarte de realidad. Si aguantas, vas a ser un vendedor de verdad. Si no, te vas a ir a otra industria donde la prisa y la apariencia tapen las grietas. Aquí no. Aquí la mentira se rompe en la primera bajada. Rodrigo lo observó con algo parecido a gratitud. Llevaba años dirigiendo hombres, pero hacía mucho que alguien no le educaba el negocio desde el corazón del oficio. «Acepto», dijo Rodrigo. Y agregó, «Cada trimestre, yo me subiré a un demo con su gente, para recordar dónde se gana el respeto». «Eso suena a palabra», advirtió Esteban. «Lo quiero en proceso». Rodrigo sonrió por primera vez. «Lo va a tener». Mauricio inclinó la cabeza. «Don Esteban, no se confiese conmigo», lo cortó el hombre. «Hágalo con su mañana». Ricardo salió a patio para llamar a su madre. No dijo mucho. «Ma, hoy creo que sí sirvo para esto». Ella no supo qué contestar y lloró bajito. Adentro, Santana marcó a una libreta otra cosa. Curso práctico. Sábado 8 a.m. Esteban trae choferes. 10 sillas. 10 cascos. 10 razones para frenar a tiempo. No sonrió. Para Santana, eso era sonreír. La tarde se entregó sin escándalo. Firmaron una preorden. 5 unidades, configuraciones específicas, condiciones de servicio, ventanas de respuesta, cláusula de capacitación. Aún faltaban documentos, pero la voluntad estaba puesta como una piedra en el camino. Para moverla, había que empujar juntos. Esteban guardó su carpeta amarilla. Miró el Actros blanco. Miró a Álvaro, que ahora evitaba la mirada con pudor honesto. Miró a Mauricio, que tenía los hombros menos altos.
Miró a Ricardo, que no cabía en su camisa. Miró a Rodrigo, que había descubierto que el poder se volvía pequeño cuando se sentaba a la mesa con un hombre que podía vivir sin él. «Mañana a las 8», dijo Esteban. «Traigo a 3 choferes. Quiero que vean lo mismo que yo vi». «Aquí estaremos», respondió Rodrigo. Esteban caminó hacia la puerta de vidrio. La lluvia había aflojado. Insurgentes se ahogaba en charcos. El hombre abrió su pick-up, vieja, blanca, golpeada, con una grieta en el parabrisas que parecía una vena. Álvaro la vio con una mezcla de espanto y respeto. El contraste no era un chiste, era una tesis. Antes de subir, Esteban deslizó el pulgar por el borde de la puerta. Lucía había pegado ahí, hacía años, una estampa de la Virgen de Guadalupe. Estaba amarilla y despostillada. Él tocó el borde, apenas. Nadie lo notó. Nadie tenía por qué notarlo. No era para ellos. Subió, encendió, el motor tosió y luego se sostuvo como un viejo terco. Berenice, desde recepción, se descubrió sonriendo sola. Esteban miró una última vez la fachada de vidrio donde se reflejaban los camiones. No había rencor. Había exigencia y un pequeño orgullo que no admitía el espejo, no por el dinero, sino por haber defendido lo que quería defender desde que Lucía se fue: la dignidad. La pick-up se perdió en la avenida. Adentro, Rodrigo no dio discurso, no gritó, solo dijo: «Mañana a las 8, aquí, con casco y con humildad». Nadie se rió. Esa noche, Álvaro soñó con su padre detenido en una bajada sin freno motor. Mauricio escribió un mensaje a su hijo que no se atrevió a enviar. Ricardo abrió un video viejo de su tío explicando a cámara cómo escuchar un motor. Rodrigo imprimió, por primera vez en años, una hoja con el título: Proceso de respeto, versión 0.1. Y al amanecer, antes de que el sol tocara los parabrisas de los Mercedes, una figura con gorra azul llegó media hora antes de la cita. No era Esteban, era Álvaro. Traía una libreta nueva, y las manos, por primera vez en años, listas para ensuciarse. El amanecer llegó con el cielo teñido de cobre. El aire olía a humedad y a tierra mojada. En el patio de la concesionaria, los primeros rayos del sol rebotaban sobre las carrocerías plateadas como si alguien encendiera espejos en fila. Álvaro llegó antes de las 7. No traía su traje caro, sino una camisa sencilla y un chaleco con el logo de la empresa. Se quedó mirando el reflejo de sí mismo en el cristal, intentando reconocerse. Había pasado la noche sin dormir, escuchando en su cabeza la voz de don Esteban repitiendo: «El talento sin humildad es como un camión sin frenos». Por primera vez, esa frase le dolía y le daba esperanza al mismo tiempo. A las 7:30 llegaron Mauricio y Ricardo. Ricardo traía una caja con termos de café, Mauricio un cuaderno y una expresión nueva, menos altiva, más cansada. Rodrigo Méndez, el dueño, apareció puntual a las 8, con casco en mano. Esta vez no vestía traje, sino una chaqueta de trabajo. Detrás de él, don Esteban Rivas cruzó la entrada. Venía con paso firme, la gorra azul de siempre, la mochila colgada al hombro y 3 hombres detrás: Chuy, Baltasar y Emilio, sus choferes de toda la vida. Los 3 tenían manos ásperas, ojos tranquilos y una educación que no se aprendía en oficinas. El saludo fue breve, sin formalidades. «Buenos días», dijo Esteban. «Buenos días, don Esteban», respondieron casi al unísono los vendedores. El tono no era fingido, era respeto verdadero. Esa diferencia lo decía todo. «Muy bien», dijo Esteban. «Hoy vamos a hablar menos y hacer más». Santana, el jefe de taller, apareció detrás con una libreta llena de manchas de aceite. «Los motores están encendidos, los frenos calibrados», anunció. «Los que quieran aprender, que se suban». El primer ejercicio fue simple: revisar niveles, mangueras, presión de llantas, cierres de seguridad. Parecía trivial, pero Esteban sabía que ahí empezaba la humildad.
en mirar lo básico sin sentir que era poco. Ricardo observaba cada movimiento con atención, copiando en su libreta. Mauricio lo seguía con algo que parecía vergüenza. Álvaro, en cambio, se agachó y manchó sus manos con grasa por primera vez en años. ¿Huele eso?, le preguntó Chuy mientras apretaba una válvula. ¿El aceite?, respondió Álvaro. No, el miedo. Cuando un camión falla, huele igual. Si no aprendes a olerlo, se te muere en la bajada. Álvaro rió, no burlón, sino agradecido. Entonces huelo a miedo desde que entré. Perfecto, dijo Chuy. Es la mejor forma de aprender. La jornada avanzó entre motores, ruido y conversación. Rodrigo Méndez miraba desde lejos. Cada tanto tomaba notas, cada tanto se quedaba quieto, pensando. Durante años había dirigido la empresa con la mentalidad de los números, pero al ver a sus vendedores mezclados con mecánicos y choferes, sintió que algo que había olvidado, regresaba. A media mañana, Esteban reunió a todos bajo el techo del taller. El sol colaba su luz entre las rejillas del techo, dibujando rayas doradas en el aire. Quiero que cada uno me diga qué aprendió hoy, ordenó. Ricardo habló primero. Que vender no es hablar bonito, es saber escuchar cuando el cliente sabe más que uno. Mauricio siguió. Que el respeto no se improvisa, se nota en cómo miras a alguien y a alguien incluso cuando no te está comprando. Esteban asintió. ¿Y tú, Álvaro? El joven respiró hondo. Que mi padre tenía razón, que un volante también puede enseñarte a ser hombre. Su voz tembló. Nadie se rió. Esteban dejó que el silencio hiciera su trabajo. Luego miró a Rodrigo. ¿Y usted, don Rodrigo? Que olvidé por qué empecé este negocio, respondió el dueño. Era por los camiones. Pero más que eso, por la gente que los maneja. Esteban sonrió apenas. Entonces ya valió la pena venir. El destino, sin embargo, no perdona la teoría sin prueba. El verdadero examen llegó 2 semanas después. Era un jueves nublado cuando Ricardo recibió una llamada a las 10 de la noche. Uno de los nuevos Actros, el primero entregado a Transportes Rivas, había quedado detenido en la carretera México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río. El chofer era Emilio, uno de los veteranos. Ricardo marcó a Álvaro y Mauricio. En menos de 20 minutos estaban en la concesionaria. Rodrigo ya había sido avisado. Santana cargó herramientas y repuestos básicos en una camioneta de servicio. Sin pensarlo, Álvaro tomó el volante. Yo manejo, dijo. Nadie discutió. El camino fue una mezcla de silencio, lluvia y autopista. El radio crepitaba con la voz nerviosa de Emilio. Estoy bien, pero el camión no arranca. Creo que fue la bomba de diésel. No te muevas, contestó Ricardo. Vamos en camino. Cuando llegaron, la carretera estaba oscura y los faros del camión brillaban como un animal herido. Emilio los esperaba bajo un impermeable. Esteban no estaba, pero parecía que su voz flotaba entre ellos. Santana se agachó bajo la cabina, inspeccionando. Sí, bomba trabada, gruñó. Se puede cambiar aquí mismo. Mauricio sostuvo la linterna. Ricardo alcanzaba las piezas. Álvaro, sin pensarlo, se metió al barro y sostuvo la bomba nueva con las 2 manos. El aceite le manchó el cuello, los brazos, la camisa. No se quejó. 2 horas después, el motor rugió otra vez. El camión cobró vida como si se desperezara de un sueño. Emilio los abrazó, con lágrimas escondidas en la lluvia. Álvaro miró sus manos cubiertas de grasa. No eran las mismas manos que habían negado café a don Esteban. Ahora temblaban, pero de orgullo. Cuando regresaron a la ciudad, Esteban los esperaba frente al taller. Había recibido la noticia por teléfono, pero no se movió de su silla hasta verlos llegar. Los 3 bajaron de la camioneta de servicio, cansados, empapados,
con ojeras y olor a diésel. ¿Qué pasó?, preguntó Esteban. El camión ya anda, don Esteban, dijo Álvaro. Y no lo arregló el dinero, lo arreglaron las manos. Esteban lo miró un segundo, luego le tendió la mano. Bienvenido al oficio, hijo. Ese gesto selló la transformación. Los tres hombres que antes se habían reído de él, ahora sabían lo que valía el sudor. Y Rodrigo, detrás, entendió que una empresa no se mide por ventas, sino por la gente que se queda a reparar de noche sin que nadie lo vea. Un mes después, en la inauguración de las nuevas unidades, la concesionaria organizó una ceremonia sencilla. Los camiones brillaban bajo el sol. En una mesa lateral, 3 placas de reconocimiento esperaban. Rodrigo tomó el micrófono. Hoy celebramos más que una venta, dijo. Celebramos una lección que ninguno de nosotros olvidará. Llamó al frente a don Esteban Rivas. El anciano avanzó despacio, vestido igual que el primer día, gorra, botas, chaqueta de mezclilla. La gente aplaudió. Este hombre, continuó Rodrigo, nos recordó que el respeto no se pide, se demuestra. Que juzgar a alguien por su ropa puede costarte más que una venta, puede costarte el alma. Los 3 vendedores se acercaron. Álvaro habló en nombre de todos. Gracias, don Esteban. Usted vino a comprar camiones, pero nos vendió algo más valioso, el valor de la humildad. Esteban asintió. No vine a enseñarles nada. Solo vine a recordarles lo que ustedes ya sabían y habían olvidado, que un negocio no es bueno si deja a humillado. El aplauso fue largo. Un periodista tomó la foto, 4 hombres y un anciano frente a 5 camiones nuevos. Nadie volvió a ser el mismo. Esa noche, Esteban volvió a su casa. Dejó la mochila sobre la mesa, sacó una foto vieja de Lucía y la colocó junto a un vaso de agua. «Lo lograste, vieja», susurró. No dejé que se olvidaran. Encendió una pequeña lámpara y se quedó mirando por la ventana. La ciudad seguía girando, ruidosa, indiferente. Pero en algún punto de esa ciudad, 3 hombres habían aprendido a mirar distinto. Y eso, pensó, valía más que cualquier motor. El narrador vuelve, con voz cálida y profunda. Don Esteban Rivas no buscaba reconocimiento. No quería aplausos ni titulares. Solo quería recordarles a todos que la verdadera riqueza no se lleva en el bolsillo, sino en las manos limpias y el corazón tranquilo. El plano final muestra su pick-up blanca alejándose entre el tráfico nocturno. La cámara sube, la ciudad se llena de luces. Y sobre la pantalla, las palabras. Nunca juzgues a quien camina en silencio. Podría ser quien más ha trabajado por llegar hasta ahí.